Bien, hola a todos. Decidí que esta va a ser la nueva forma en que hago estos videos, ¿ya? Y les doy la bienvenida. Tengo que compartir pantalla. Ahí. Bien, ahí se ve mi pantalla. Les doy la bienvenida a el tercer capítulo de nuestro curso. El primer capítulo fue un capítulo de repaso de probabilidades. El segundo capítulo, un capítulo de proceso Poisson. Y ahora vamos a nuestro tercer capítulo de cadenas de Markov en tiempo discreto, en nuestro curso ICS 2123, modelos estocásticos, clase para las secciones 1 y 2 de los profesores Paula Navarrete y Álvaro Lorca. Álvaro les habla aquí. Ok, entonces este curso de la Universidad Católica de Chile, dictado por el Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Ok, entonces, muy bien, lo que vamos a hacer a continuación, breve motivación, hablar sobre cadenas de Markov en tiempo discreto y sus propiedades, visitas entre estados, clasificación de estados a largo plazo y distribución límite y distribución estacionaria. Okay, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Ok, y a grandes rasgos quiero contarles que este es un tema absolutamente fundamental en numeración estocástica. Este es uno de los fundamentos en el fondo del análisis probabilístico en el fondo, ¿ya? O para ustedes como ingenieros, mi visión es que saber al menos la base de qué significa cadenas de Markov en tiempo discreto es algo absolutamente fundamental, ¿ya? Así como muchos conceptos que vemos en este curso. Ok, entonces, primera pregunta. Todos han hecho búsquedas en Google, ¿ya? La cantidad de búsquedas que recibe Google es absolutamente abismante, ¿ya? Y hoy en día realmente cualquier problema que uno pueda tener donde tener cierta información puede ayudar con eso, es algo en lo que uno tiende primero a ir a Google, ¿ya? Todos los que hemos sido padres, más de alguna vez hemos googleado algo respecto a los niños chicos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, una gran pregunta es, ¿cómo funciona este algoritmo? ¿Ya? O al menos cómo funcionó en sus inicios. Lo que vamos a explicar aquí es quizás la esencia de lo que hace. Obviamente el algoritmo ha hecho miles de cosas en su historia, pero si nos remontamos a los 90, a los nacimientos de Google, ya a fines de los 90, por ahí debe haber sido, mediados quizás de los 90, la idea fue muy simple y consistió en hacer el análisis a menos básico que vamos a ver en este capítulo, que vamos a apuntar a entender, de cadenas de Markov en tiempo discreto, ¿ya? Entonces vamos a tratar de entender la idea, ¿ok? Pero imagínense un internet hiper simple, como se muestra aquí, donde hay, no sé, 11, 12, 13 distintas páginas web, ¿ya? Tenemos las páginas web que se pueden ver ahí en este diagrama o grafo, ¿ya? Y lo que vemos aquí son el movimiento de personas, ¿ya? Entonces imagínense que hoy día en Internet hay miles y miles y miles y miles de millones de páginas web. Pero imagínense en sus inicios, si yo tenía, qué sé yo, miles de páginas web o millones de páginas web, lo que yo quiero hacer es poder rankearlas y decir, mira, esta página web es más importante que esta otra. Entonces, imagínate que tú haces una búsqueda, no sé, buscas sombrero, como dice aquí, o lo que sea. Y primero hacemos un filtrado y te digo, mira, de las miles de millones de páginas web que existen, te doy esta, supongamos, por simplicidad, te doy estas 1000 páginas web que aplican a lo que tú buscaste. Pero ahora quiero rankearlas y decirte, mira, esta es más importante que esta, más importante que esta, más importante que esta. El criterio para rankearlas, bueno, pueden haber muchos criterios, ¿ya? Pero si tomamos como criterio flujo, es decir, proporción de visitas que una página web tiene, ¿ya? O en el fondo cantidad de visitas, pero lo que queremos hacer ahora es relacionar las distintas páginas web.
Entonces, si yo sé que una página web tiene links a otras páginas web y tengo cierta historia y puedo medir la proporción de visitadores de Internet que apretan un link u otro link, entonces yo puedo decir algo, decir algo del tipo, mira, de todos los clics que se apretan en esta página donde hay, imaginemos, 10 links, ¿ya? Un 90% son el link A, un 5% son el link B, un 2% son el link C, etc. ¿Ya? Y eso me puede dar una noción de probabilidad, de que si alguien visita esa página, con un 90% de probabilidad va a apretar el link A, con un 5% de probabilidad va a apretar el link B, ¿ya? Y luego puedo en el fondo a cada uno de estos links, estas son las flechas, son los links, puedo asignarle esa probabilidad o ese peso, de alguna forma, con respecto a todos los links que salen de una cierta página web. Entonces, usando esa información, uno entiende más o menos el flujo del navegante, del visitador de Internet, del navegante de Internet, y en base a esa información podemos obtener una noción de proporción de tiempo que un visitador de Internet cualquiera pasaría en una u otra página web. Y luego decimos, mira, esta página web tiene una proporción de tiempo de los visitantes de Internet mucho más grande que esta otra, mucho más grande que esta otra, etc. Y con eso, luego podemos decir, mira, esa fue la forma de rankearlas. Aquellas páginas que son visitadas más tiempo, las vamos a poner más arriba. La idea suena simple, y ahí lo que vamos a intentar de entender en este capítulo, entre otras cosas, es cómo hacer ese ranqueo, de alguna forma. Y es una aplicación directa del concepto de cadenas de Markov en tiempo discreto, que va a quedar claro a medida que avancemos, ¿ya? Así que los invito a aprender un poquito más sobre el algoritmo PageRank, ¿ya? Page de Larry Page, uno de los fundadores de Google, junto a Sergey Brin, y Rank de rankear, ¿ya? Entonces, PageRank lo pueden buscar y de hecho Wikipedia tiene un artículo bastante interesante al respecto. Y esta es un poquito la idea de lo que comentaba. ¿Ya? Entonces ahora tomemos un caso súper distinto. ¿Ya? Ya vamos a ponerle un poquito de ecuaciones a esto. ¿Ya? Y este es probablemente quizás el ejemplo más directo de entender el valor de qué es una cadena, del valor que tiene una cadena de Markov en tiempo discreto, y a la vez más relevante en la industria. ¿Ya? O sea, ¿qué más es relevante que PageRank, que es lo que acabo de decir? Pero ahora un caso súper distinto, con un contexto un poquito más industrial, en el sentido de industrias, de logística, de fábricas y cosas de este tipo. ¿Ok? Y bueno, primero que todo, todos manejamos inventario en nuestras casas, ¿ya? Todos tenemos, no sé, yo tengo aquí, para mí es una tragedia si me acaba la pasta de dientes, por ejemplo, no quiero que se me acabe la pasta de dientes, ¿ya? Pero tampoco quiero tener baúles y baúles y baúles llenos de pasta de dientes. Entonces, ¿cuál es mi criterio para comprar pasta de dientes? Cuando se me acaban los tubitos de pasta de dientes, el que tengo actualmente, que acabo de abrir, probablemente me va a durar más que suficiente hasta que me llegue la pasta de dientes de la próxima vez que vaya al supermercado. Entonces mi protocolo de gestión de inventario de las pastas de dientes es bastante simple, ¿ya? Pero luego uno puede pensar, hay otros uno un poquito más complejo, ¿ya? Volviendo al ejemplo de los padres, yo me acuerdo cuando mi hija nació, tenía menos de un año, etc. Y hay un dilema que es siempre el tema de los pañales, cuando uno tiene hijos chicos, ¿ya? Chicos menos de 2 años, qué sé yo. ¿Cuál es el tema de los pañales? Los pañales, si tú no tienes pañales, tú estás en serios problemas, ¿ya? Pero a la vez los pañales usan harto espacio. Si tú vives en una casa grande, completamente irrelevante. Pero si tú vives en un departamento chico, como el departamento que yo vivía cuando hice mi doctorado y cuando tenía a mi hija súper chica, recién nacida, es un dilema bastante relevante, digamos. Entonces, uno quiere tener el nivel de stock o de unidades de inventario adecuado, ni mucho ni muy poco, ¿ya? Entonces, luego uno se va preguntando, ok, ¿cuál es un buen sistema? Entonces, imagínense ahora una tremenda máquina en la minería que tiene repuestos, ¿ya? Y cada repuesto es súper caro, es súper grande, ¿ya? Es súper costoso no tener un repuesto porque significa que la máquina va a tener que estar parada y podrían significar millones de dólares en una semana, lo que sea. Pero
pero a la vez el repuesto es caro y tampoco quiero tener tantas unidades porque usa mucho espacio, ¿ya? Entonces, en algunos casos yo voy a querer tener inventario de sobra para asegurarme de que nunca va a faltar, y en otros casos es un poquito más irrelevante quedarme sin inventario, ¿ya? Si yo me quedo sin arroz, bueno, haré tallarines, no es un grave problema, ¿ya? Y que yo esté 1 o 2 días sin arroz o una semana no es debido a muerte. Entonces, cuando uno tiene un reemplazo, es mejor mantener bajos inventarios y arriesgarse a quedarse sin inventario, ¿ya? Entonces estamos hablando de un costo de faltante, en el fondo el costo asociado a la falta de nivel de stock, que no es tan relevante, ¿ya? Versus una situación donde puede ser más o menos debido a muerte. Otro factor importante es que muchas veces uno agrupa compras, ¿ya? Yo no voy al supermercado cada vez que me falta un producto, voy al supermercado cuando me faltan varios productos o me falta algún producto súper crítico, ¿ya? Entonces muchas veces uno agrupa y muchas veces hay un costo fijo importante de hacer un pedido. Si voy al supermercado, tengo que ir al supermercado, me va a tomar 1 hora. O si yo uso algún sistema online, muchas veces va a tener algún costo fijo asociado, ¿ya? Entonces, estos son elementos importantes, ¿ya? Que van a determinar cómo yo manejo mi stock, ¿ya? Entonces, la política que se conoce como política SS, ¿ya? SS por estas 2 S que aparecen aquí, ¿ya? Es básicamente la política más conocida y más utilizada de gestión de inventarios, ¿ya? Y es lo que vamos a explicar aquí. Y la idea es muy simple. Entonces, imaginémonos de que yo tengo una bodega con capacidad para 100 computadores. Ya vamos a ver aquí el ejemplo. Yo vendo computadores, tengo una tienda donde vendo computadores y caben 100 computadores. Vamos a simplificar un montón de cosas del problema, pero se va a entender la idea principal. Entonces vamos a decir que este grande es S igual a 100 computadores. Yo siempre lleno la bodega, supongamos que sea el caso, con todos los computadores que caben ahí dentro, que son 100. Entonces, yo supongamos que parto con 100 computadores y luego voy semana a semana vendiendo computadores, ¿ya? Entonces, la primera semana supongamos que vendí 7 computadores. Entonces, al final de la semana, miro el nivel de stock y tengo 93 computadores. Eso fue el viernes. Luego el lunes, supongamos que parto con los 93 computadores y vendí 20 computadores. Ahora, llegó el viernes, tengo 73 computadores, ¿ya? Y eventualmente este nivel de stock va bajando. Y yo, para ser cauteloso, una vez que tengo menos de 20 unidades, digamos que este S chica es 20 unidades, lo único que estoy poniendo son valores a S chica y S grande, que es el nivel de stock crítico, llamémoslo. Cuando yo observo mi nivel de stock al final de la semana y veo que tengo menos de 20 unidades, yo hago un pedido de computadores que no es un pedido fijo, sino que va a hacer que mi nivel de stock llegue a 100. Entonces, supongamos que yo termine con 17 computadores el viernes. ¿Es más bajo que el nivel de stock crítico 20? Sí, es más bajo. Por lo tanto, voy a hacer un pedido. ¿Cuántos computadores voy a pedir? Exactamente lo necesario para llenar la bodega. O para llegar, no necesariamente llenar la bodega, sino que para llegar a este nivel de stock máximo, que es 100 en este caso. Entonces voy a pedir 100 menos 17, voy a pedir 83 computadores. Y asumamos, por simplicidad aquí, de que esto nos llega inmediatamente antes de abrir la tienda, ya que durante el fin de semana el proveedor es capaz de satisfacer mi pedido, ya, por un cierto costo fijo y por un costo variable por las unidades que compré, ya, asociar unidades que compré, y con eso voy a poder llegar de nuevo a 100, luego vamos a ir bajando, eventualmente vamos a tener menos de 20 al final de la semana, y luego voy a volver a pedir lo suficiente para llegar a 100. Si me quedé con 5, al final de la semana pido 95 para llegar a 100. Eventualmente, ¿qué es lo que podría pasar? Eventualmente podría pasar que me quedo con 0 computadores al final de la semana, o a la mitad de la semana, ¿ya? Imagínate que en algún momento parto la semana un lunes con 22 computadores. Y la demanda empieza a avanzar a través de la semana, y hubo una demanda total de 25 computadores. Eso significa que vendí 22 computadores y hubo 3 computadores para los cuales, o 3 situaciones en las cuales llegó alguien, dijo quiero comprar un computador, y yo le dije lo siento, no tengo. Entonces lo que decimos es que hubo 3 unidades de demanda perdida, ¿ya? Ese fue mi faltante, mi nivel de stock faltante, ¿ya? Es decir, la demanda que no pude satisfacer. Entonces eso es algo que
¿Que me pesa? ¿Que me pesa en qué sentido? Me puede pesar de dos formas. Me puede pesar en el sentido de que dejé de ganar dinero por 3 computadores que no vendí, ¿ya? Y puede ser también que haya un costo asociado a que el cliente quizás la próxima vez no va a ir a mi tienda, sino que va a la tienda de la competencia, porque no me considera un vendedor muy confiable en términos de stock, ¿ya? Entonces, podrían haber dos razones ahí por las que yo quiero evitar tener demanda perdida, ¿ya? Y ahí uno se hace algunas preguntas. Ya yo sé que no he avanzado mucho, pero estoy tratando de dar cierta intuición sobre los principales aspectos de decisión en un sistema de gestión de inventario, ¿ya? Entonces uno podría preguntarse, ¿me convendrá agrandar ese chica? Porque si yo agrando el ese chica, entonces ese chica igual 20, señal de stock crítico, entonces es menos probable que haya demanda perdida. Buen punto. Pero eso significa que en general voy a mantener más inventario. Y quizás hay un costo asociado al inventario. Quizás yo tengo que pagar por metro cúbico de la bodega, por ejemplo, ¿ya? O, peor de los casos, hay un costo de oportunidad porque podría tener otra cosa ahí, ¿ya? Entonces hay un costo asociado al inventario. Bien. Ahora voy a decir, no, en vez de agrandar ese chica, voy a agrandar ese grande. Si yo agrando ese grande, también voy a tender a mantener mayor nivel de stock. Entonces, ¿por qué agrandar ese chica o por qué agrandar ese grande? Si yo agrando este 100 y lo hago 200, parto con 200 unidades de computadores. O quizás me conviene achicar ese grande. ¿Qué es lo que va a guiar eso? Y si se fijan, si ese grande es más grande, si ese grande que era 100 en nuestro ejemplo pasa a ser 200, yo voy a pedir computadores menos veces. Voy a llamar a mi proveedor menos veces. Y entonces, ¿qué es lo que va a afectar esto? Si hay un costo fijo muy alto de hacer un pedido, entonces yo probablemente voy a querer obtener un S grande. ¿Ya? Entonces, este es un sistema bastante complejo, donde la decisión ideal, en términos de, al menos de ese chica y ese grande, no es bastante clara, ¿ya? Y va a depender de la estructura de costos a la que nos enfrentemos, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos modelar esto? Ya vamos a decir de que además hay una cierta demanda semanal que podría tener cualquier distribución discreta. Ya, por ejemplo, podría ser uniforme entre 20 y 30 computadores, uniforme discreta. ¿Ya? Uniforme entre 20 y 40 computadores, uniforme discreta. O geométrica, o Poisson, ¿ya? O cualquier cosa, cualquier variable aleatoria discreta. ¿Ya? Entonces ya discutimos un poquito estas preguntas que salen en rojo aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo modelamos este problema? ¿Ok? Primer punto que necesitamos es ver de que esto evoluciona a través del tiempo. Entonces, la variable clave aquí, la variable clave para modelar este problema, es este x sub n que se muestra aquí arriba. Cantidad de computadores en inventario al inicio de la semana n, ya donde n puede ser 0, 1, 2, etc. ¿Ya? Y d sub n va a ser la demanda de computadores en la semana n, ¿ya? Que vamos a decir que es el lanzamiento de un dado cada semana, ¿ya? Así que fuera un uniforme entre 1 y 6, o simplemente en el fondo una variable aleatoria, pero vamos a decir por ahora que son, y en realidad vamos a decir en este modelo, que asumir de que todas las demandas son el lanzamiento del mismo dado, es decir, que los d sub n son i y d, son independientes e idénticamente distribuidos. ¿Ya? Por ejemplo, todos son un uniforme entre 20 y 40 computadores, uniforme discreto en este caso. ¿Ya? Y son independientes. Entonces notemos que x y n son aleatorios y x sub n depende de la demanda, obviamente. Por ejemplo, si una semana yo tenía 83 computadores y hubo una demanda de 5 computadores, la próxima semana yo parto con 78. ¿Ya? Ahí están súper relacionados. Entonces la pregunta es cómo se relaciona. ¿Ya? Entonces pensemos en esto un poquito. Voy a poner aquí el whiteboard. ¿Ya? Ok, entonces. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos x sub n. Ups, quiero negro. Quiero esto en negro. Como borro. Select. Entonces, ¿ya? Entonces tenemos x sub n. ¿Qué está pasando?
Vamos a preparar lo que estoy haciendo aquí. Ya. Entonces, así. Ups. Ya. Entonces tenemos X sub n, que es la demanda, perdón, el nivel de stock al inicio de la semana n, o sea, el lunes en la mañana. Y D sub n, que es la demanda de la semana n. O sea, la pregunta es cómo se relacionan, ¿ya? Y en particular lo que queremos hacer en el fondo es determinar a xn más 1 en función de lo que pase en la semana n. Entonces, ¿cómo entran esto? Pensemos un poquito. Si es que el nivel de stock está por arriba de la semana, del nivel de stock crítico, ¿ya? Lo que va a pasar es que esto va a ser simplemente esto. ¿Qué significa eso? Entonces, bueno, supongamos de que tengo 95 computadores y la demanda fue 7. ¿Con cuántos computadores parto la próxima semana? Bueno, con 78. Eso es lo que muestra esta primera cosa. Ahí. Pero ¿en qué caso se cumple esto? Se cumple siempre que esto sea mayor o igual que el nivel de stock crítico. Este es el S chiquitita, ¿ya? El S minúscula. ¿Ya? Pero si el nivel de stock, ¿ya? Si la demanda, perdón, si la demanda es tal que esto termina siendo mayor que ese, menor que ese, chica, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, supongamos un caso. Yo tengo 25 unidades de stock, ese es mi XN, y la demanda fue 7. Pasé a 18 unidades de stock, menor que ese chica igual 20, por lo tanto, ¿con cuántos computadores voy a partir la próxima semana? Dijimos que yo voy a comprar, ¿cuántos computadores? Tengo 18 a final de la semana, si compro 82, quedo en 100. Compro 82 computadores y parto la próxima semana con 100. Y 100 es nuestro PC grande. ¿Ya? Entonces, básicamente, esta es la ecuación. ¿Ya? Pero aquí pueden pasar algunas cosas interesantes. ¿Ya? Sin embargo, la evolución del nivel de stock es como se muestra aquí. ¿Ya? Básicamente, hay dos opciones. Si el nivel de stock al final de la semana fue mayor que el nivel de stock crítico, yo parto con xn menos d sub n la próxima semana, porque no hago ningún pedido. Pero si el nivel de stock baja con respecto al nivel de stock crítico, entonces yo voy a partir la próxima semana con ese grande computadores. Voy a pedir tantos computadores como sea necesario para partir con ese grande. ¿Ya? Y esto es, perdón, esto es lo que relaciona a xn más 1 o determina a xn más 1, nivel de stock al inicio de la semana n más 1, como función del nivel de stock al inicio de la semana n y de la demanda ocurrida al inicio de la semana n. Es como que yo te dijera, mira, aquí está la semana, lunes, viernes, y aquí viene la otra semana, ¿ya? Lunes, viernes. Entonces, aquí estamos midiendo xn al inicio del lunes, y aquí estamos midiendo xn más 1. Y aquí tenemos que hacer la pregunta, viendo en la tabla, si es que hay un pedido o no. Y el caso en que hay un pedido, vamos a partir acá con ese grande, ¿ya? Ese es este caso. Y el caso en que no hay pedido, bueno, eso es este caso, ¿ya? Pero aquí viene lo interesante, porque en el fondo, en este momento, podría haber una situación en que hubo demanda perdida o no hubo demanda perdida. Pero van a ser dos subcasos de este caso, ¿ya? Que es el caso en que, en el fondo, xn menos dn es menor a 0. En ese caso hubo demanda perdida. Y o que xn menos dn es mayor o igual a 0. En caso en que no hubo demanda perdida. Pero ambos casos, siempre con esto cumpliéndose, van a llevar a que aquí yo haga un pedido y parta el lunes de la mañana siguiente con un nivel de stock S grande. ¿Okay? Así que, vamos a ver esto. Hacer esto. ¿Ok? Entonces ahí está nuestra ecuación. ¿Ya? Es lo que acabo de escribir en el computador. ¿Ya?
Ok. Entonces, esa es la relación entre estas distintas variables, ¿ya? Este modelo no es solo un ejemplo cualquiera, sino que realmente es un modelo muy fundamental en ingeniería industrial, me atrevería a decir. ¿Ok? Muy fundamental y que ustedes tienen que entender en profundidad, ¿ya? Entonces aquí emerge algo bien, una estructura bien interesante, que es esta idea que aparece en esta frase aquí abajo, ¿ya? Xn más 1 depende de xn. Xn depende de xn menos 1. Xn menos 1 depende de xn menos 2, etc. Entonces, si yo te doy un x0, nivel de stock al inicio de una semana 0, y te doy la demanda al inicio de la semana 0, la demanda al inicio de la semana 1, las demandas al inicio de la semana 2, hasta la demanda al inicio de la semana 100, tú me puedes decir el nivel de stock al inicio de cada una de estas semanas. ¿Ya? Por ejemplo, pueden ponerse a jugar en Excel, por ejemplo, una planilla de cálculo, Google Drive, lo que quieran, y jugar un poquito con esto, por ejemplo. ¿Ya? Pero es estructura matemática interesante, porque xn más 1 depende de xn, ¿ya? Y pregunta, ¿depende xn más 1 de xn menos 3? O sea, yo sé que x7 depende de x6, bastante explícito. Ya basta con reemplazar n igual 6 aquí para obtener cómo x7 depende de x6. Y aquí también. Pero, ¿depende x7 de x3? ¿O de quién de x7 de x5? ¿Ya? Y la respuesta es que, por supuesto que sí. Si x5 es muy grande, entonces es muy probable que x7 sea más o menos grande, ¿ya? Porque no va a haber tanta demanda en 2 semanas, ¿ya? Pero si x5 es muy bajo, muy cerca del stop crítico, ahora se vuelve muy probable que x7 esté cercano a ese grande, porque es muy probable que yo haya hecho un pedido en cualquiera de las dos transiciones de semana que tuvieron. Entonces, ¿depende x7 de x5? Bueno, por supuesto que sí, ¿ya? Pero el punto es que x7 depende de x5 solamente a través de x6, ¿ya? Entonces, pregunta, si yo te digo el valor de x6, nivel de stock al inicio de la semana 6, y quiero que tú hagas un pronóstico o me digas algo, algún nivel probabilístico, hacer un análisis probabilístico sobre el nivel de stock al inicio de la semana 7, ¿es relevante que yo te dé información sobre la semana 5? Si es que ya te di información sobre la semana 6, la respuesta es que no, porque x7 depende de x5 solamente a través de x6. Entonces, saber x6 ya me entrega más información y hace irrelevante cualquier información pasada, ¿ya? Y esta va a ser quizás la intuición fundamental que vamos a discutir un poquito, que emerge en las cadenas de Markov en tiempo discreto. Y vamos a ver que en particular este modelo, estos xn, corresponden a una cadena Markov en tiempo discreto. Ya vamos a definir qué es exactamente eso, ¿ya? Pero en fin, este es un modelo, reitero, absolutamente fundamental que vamos a estudiar en profundidad en este capítulo, y una vez que tengamos el concepto de cadenas de Markov en tiempo discreto, vamos a volver a este caso de estudio y entenderlo. ¿Okay? A este caso de estudio, a este modelo fundamental de la ingeniería industrial, ya que es el modelo más básico de gestión de inventario. Hay toda una literatura de gestión de inventarios, ya una vez que uno sabe cadenas de Markov en tiempo discreto, pasó por este curso, ya, y tiene algunos otros conceptos matemáticos como herramienta. Hay toda una literatura de gestión de inventarios que es realmente fascinante desde el punto de vista de modelación estocástica, y donde obviamente un modelo tan simple como este se puede complejizar mucho, mucho más allá. Ok, entonces, tenemos dos elementos: PageRank, o el algoritmo de búsqueda de Google, y la gestión de inventarios. Y vamos a ver por qué las cadenas de Markov en tiempo discreto son tan importantes para estudiar este tipo de sistemas, finalmente. ¿Ok? Y muchos otros, ya, siendo honesto. Breve digresión aquí.
las cadenas de Markov en tiempo discreto también son fundamentales para todo lo que es reconocimiento de voz, ¿ya? O sea, cuando ustedes le hablan a su celular y les dicen, tráeme una hamburguesa o lo que sea que le digan a su celular, o dime dónde ir a comer hamburguesa, detrás hay una cadena Markov en algún lugar, ¿ya? Así que realmente abundan las aplicaciones con distintas variantes, digamos, de este modelo muy fundamental de las matemáticas, finalmente. Ok, ¿qué es una cadena Markov en tiempo discreto? Y esta es la abreviación que utilizamos, CMTD, cadena Markov en tiempo discreto, ¿ya? Ok, entonces primero, recordemos qué significa el concepto de proceso estocástico, ¿ya? O sea, aquí decimos, sea xn, para n igual 0, 1, 2, etcétera, un proceso estocástico. ¿Qué significa proceso estocástico? Ya discutimos un proceso estocástico en el capítulo pasado, pero con una naturaleza muy distinta, porque para cada t, en un continuo de t's, yo tenía una variable aleatoria, ¿ya? Ahora tenemos un contexto incluso más simple, donde para cada n, donde los n ya no son en un continuo, ¿ya? Sino que son contables, o sea, n igual 0, 1, 2, etc. Para cada uno de estos n yo tengo una variable aleatoria. Yo tengo un x0, tengo un x1, tengo un x2, y todas estas variables aleatorias pueden estar relacionadas de cierta forma, ¿ya? Eso es un proceso estocástico. Proceso estocástico significa colección de variables aleatorias, básicamente, ¿ya? O sea, varias variables aleatorias que podrían tener alguna relación. Interesante, ¿ya? Entonces, si tomamos un proceso estocástico, xn, n igual 0, 1, 2, etc., ¿ya? Decimos que este proceso estocástico, como proceso como colección de variables aleatorias, cumple con la propiedad markoviana si se cumple lo que está aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, la probabilidad de que xn más 1 sea igual a j, dado que xn es igual a i, xn menos 1 es igual a in menos 1, x0 es igual a 0, es igual a la probabilidad de que xn más 1 sea igual a j, dado que xn es igual a i. Es decir, noten cómo lo que está a la izquierda, perdón, lo que está a la derecha es lo mismo que está a la izquierda, pero donde eliminamos todo esto que está aquí, ¿ya? Entonces, solamente quedó esto que está acá. ¿Qué representa esto? Representa lo siguiente. Si yo te doy la historia del proceso estocástico, desde el inicio hasta el momento n, y te doy eso como información, y te pregunto la probabilidad de que pase algo en la etapa n más 1, ¿ya? Entonces, en proveerte toda esa información, resulta que toda esa información que está antes de n, o sea, desde 0 hasta n menos 1, es irrelevante, ¿ya? Eso es lo que tenemos aquí, donde los i, j, i, n menos 1 hasta i0, son como los valores posibles de las variables aleatorias en este proceso estocástico, ¿ya? Lo cual vamos a llamar, en el fondo, elementos de los estados, o el conjunto de estados. ¿Ya? El conjunto de estados son todos los valores posibles de las variables aleatorias que viven en este proceso estocástico, ¿ya? Entonces es lo que uno llamaría como el soporte de la variable aleatoria, ¿ya? Es como el soporte de las variables aleatorias que viven en este proceso estocástico. Entonces, si esto es el sistema de gestión de inventario y yo te doy el nivel de inventario desde el inicio hasta la etapa 5 o 6, y te pregunto algo sobre la etapa 7, entonces tú sabes que es lo mismo que es la probabilidad de que en la etapa 7 pase eso, dado que tú sabes lo que pasó en la etapa 6, y ignorar todo. Otro concepto importante que emerge aquí es el concepto de path dependency, ¿ya? O de dependencia en el camino, o como se diga. Path dependency, en el fondo, cuando tienes es como que yo te diga, mira, estoy inventando un caso medio extraño, imagínate que vamos a calentar agua, ¿ya? Y necesito saber cuánta energía necesito inyectarle a este litro de agua para que llegue a los 21 grados, ¿ya? Y yo te digo, ahora están 19 grados.
¿Es relevante cuál fue la historia de temperatura antes, en el tiempo? La verdad es que no, solo te basta con saber de que está a 19 grados, ¿ya? No es que haya un factor de path dependency, ¿ya? En el sentido que yo te diga, no, antes estuvo a 1000 grados, ya por mucho rato, era vapor y luego lo condensamos, o antes estuvo a menos 1000 grados, estaba como hielo. Y yo tengo dos situaciones, mira, este vaso, que es 1 litro, con agua a 19 grados, que antes estuvo evaporada, y este vaso, donde es agua que está a 19 grados, pero antes estuvo congelada. Hay dos distintos pasados. ¿Cuánta energía tengo que inyectarle al vaso A para pasar a 21 grados? ¿Y cuánta energía tengo que inyectarle al vaso B para pasar a 21 grados? La misma, da lo mismo, está a 19 grados ahora, lo único que importa, el pasado da lo mismo. De alguna forma esto es análogo a lo que acabo de comentar, ¿ya? Va a haber sistemas que cumplen con esta propiedad, sistemas físicos, sistemas, ya con modelos matemáticos, fenómenos que cumplen con esta propiedad, como de que no hay path dependency, y fenómenos que no, fenómenos que donde la historia es muy relevante y depende en gran medida, y decirte la historia importa, ¿ya? Entonces, lo que decimos es que un proceso estocástico es markoviano, o cumple con la propiedad markoviana, siempre que se cumpla esto. Podría cumplirse o no. Hay procesos estocásticos que son markovianos y otros que no, ¿ya? Un pequeño disclaimer, en el curso vamos a analizar el caso en que el conjunto de posibles valores de xn, que son estos i, j, o posibles estados del sistema, son contables. ¿Ya? No vamos a analizar casos en que haya un continuo, por ejemplo, de posibles, ¿ya? Como el caso de la temperatura. Para entender ese tipo de fenómenos, el concepto que sí existe analizado matemáticamente, lo que se conoce como movimiento browniano, ¿ya? Incluso Einstein trabajó un tiempo en movimiento browniano. Es un concepto absolutamente fascinante, lamentablemente no vamos a poder meternos en eso en este curso, pero lo dejo planteado para aquellos que estén interesados. Hay muchos fenómenos en los que se utiliza el movimiento browniano, ya tanto en física como en distintos contextos, pero es interesante que es un concepto absolutamente fundamental en finanzas, por ejemplo. ¿Ya? Si ustedes quieren entender cómo se mueve el valor de las acciones o de muchas otras, qué sé yo, fenómenos financieros, ya muchos índices de precios, cosas, se estudian y se analizan con movimiento browniano, ¿ya? Incluso hay premios Nobel por análisis que se han hecho en esa área. Ok, entonces esta es un poquito la idea de la propiedad markoviana, ¿ya? Entonces aquí dos frases medias cliché: el futuro depende del pasado solo a través del presente, el pasado influye en el futuro solo a través del presente. Ya cuando ocurre eso decimos que se cumple la propiedad. Son formas de interpretar esto que está aquí. Ok, segunda propiedad, sea xn, n o el 0, 1, 2, un proceso estocástico, ¿ya? Se dice que el proceso cumple con la propiedad estacionaria si la probabilidad de que xn más 1 igual a j, dado que xn es igual a i, depende solo de i y j, ¿ya? Y no depende de n, ¿ya? Para cualquier i, j en conjunto de estados posibles y para cualquier n, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que... ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que es como que yo te dijera, mira, sabes que tenemos 28 unidades de inventario, ¿ya? Y estamos en la semana 33. Yo te diga, mira, estamos ahora en la semana 53 y de nuevo nos enfrentamos con 28 unidades de inventario. ¿Ya? Y yo te digo, mira, dado eso, la probabilidad de que tengas 37 unidades de inventario en la siguiente etapa es 0,34. ¿Importa que estabas en la semana 33 o en la semana 53? Si es que no importa, entonces decimos que cumples con la propiedad estacionaria. Si yo te digo, mira, no, sabes que en cada semana hay una demanda súper distinta, entonces depende en qué época del año estás. En invierno hay más demanda que en verano. Bueno, entonces ese proceso no cumple con la propiedad estacionaria, porque depende del n, depende de qué semana estás.
Pero si tienes un proceso estocástico donde realmente no depende de en qué semana estás, lo que puedes decir sobre lo que va a pasar la próxima semana, entonces decimos que ese proceso estocástico cumple con la propiedad estacionaria. Aquí, esto n de forma general se puede interpretar como etapas, ya lo estaba haciendo con semanas para hablar del mismo sistema de gestión de inventario. De hecho, ahora que acabamos de plantear la propiedad estacionaria, déjeme devolverme un poquito. Esta es la ecuación que vimos que relaciona a xn más 1 con lo que pasó en la semana n, ¿ya? Con xn en el sistema de gestión. Si d sub n no fueran I y D, entonces este proceso estocástico no sería estacionario, ¿ya? Si los D sub n, por ejemplo, tienen alguna estacionalidad, como decía, más demanda en verano, menos demanda en invierno, lo que sea, entonces esto inmediatamente no es estacionario, porque importa el n. Pero si D sub n, si los D sub n son I y D, todas las semanas la demanda es como el mismo lanzamiento de los dados, ¿ya? Es una realización de la misma variable aleatoria, son distintas realizaciones I y D de una variable aleatoria con la misma distribución, tienen la misma distribución. Entonces, este proceso estocástico se puede mostrar de que es estacionario. Es decir, para preguntar algo sobre xn más 1, ¿ya? Yo tengo información sobre xn, el n no importa. Yo puedo preguntar algo para x7 diciéndote algo sobre x6, o puedo preguntarte algo para x17 diciéndote lo mismo sobre x16. ¿Ya? Y el n es irrelevante. Entonces, eso significa que es una propiedad, lo que conocemos como propiedad estacionaria, ¿ya? Y eso un poquito lo que acabo de decir, lo que dice en esa frase. ¿Okay? Entonces es muy interesante, porque si un proceso estocástico cumple con la propiedad estacionaria, entonces podemos usar la notación que está aquí. Podemos decir que P y J es la probabilidad de que xn más 1 sea J, dado que xn es igual a I. ¿Ya? Imagínense que I, por ejemplo, podría ser en el sistema de gestión de inventario, o sea, 22 unidades de stock, y xn más 1 y J podría ser 100 unidades de stock. ¿Cuál es la probabilidad de que la semana siguiente yo parta con 100 unidades de stock, si es que la semana anterior yo partí con 22 unidades de stock? Y esto sería el P y J, o sea, el P y era 22, J era 100. Esto sería el P 22,100. ¿Ya? Ya, y como les decía, como vamos a estar asumiendo que los estados son contables, vamos a decir que los estados son 0, 1, 2, etc. ¿Ya? Sin pérdida de generalidad. Ok, entonces, ¿qué es una cadena Markov en tiempo discreto? Tenemos todos los elementos para definirlo. Decimos que un proceso estocástico xn, n igual 0, 1, 2, etc. es una cadena de Markov en tiempo discreto si cumple con la propiedad markoviana y con la propiedad estacionaria. Es decir, una cadena de Markov en tiempo discreto es un proceso estocástico en tiempo discreto, ya que este n0, 1, 2, con una cantidad de estados contables, ya que es lo que decía que los estados los puedo contar, ya que no hay un continuo de estados como la temperatura. ¿Ok? Y a eso le llamamos cadena Markov en tiempo discreto. ¿Ya? Entonces, y aquí está un poquito lo mismo que acabo de decir. ¿Ya? Eso básicamente usa lo que acabamos de definir. Entonces, como decíamos, dado que una cadena Markov en tiempo discreto es un proceso estocástico estacionario, podemos hablar de estos P y J. ¿Ya? La probabilidad de ir a J, dado que estaba en I antes, ¿ya? Que es lo que está escrito ahí. ¿Ya? En particular necesitamos que todos los P y J obviamente sean mayor o igual a 0, es una probabilidad, y que toda la suma de los P y J para J igual a 0 a infinito sean 1, ¿ya? Porque son todos los posibles estados a los que puedo ir. ¿Ya? Y ahora viene el primer concepto importante, ¿ya? Y es que todos estos P y J, dado que son P y J, y puedo variar cada I y cada J, donde I es cada posible estado y J es cada posible estado, entonces los podemos poner en una matriz de esta forma, podemos poner todos los P y J en la matriz de esta forma, que la vamos a llamar matriz de transición.
básicamente. ¿Ya? O para ser más preciso, si yo hablo de matriz de transición me refiero a esto. ¿Ya? Pero para ser más preciso podemos hablar de matriz de transición en una etapa. ¿Ya? Y como decíamos, la suma de los P y J sumando sobre J es igual a 1. Entonces, si yo tomo cualquier fila y sumo todos los elementos de la fila, esa suma tiene que ser 1. ¿Ya? Ok, ¿ya? Y aquí ya viene un segundo concepto. Entonces lo que voy a hacer ahora es hacer un pequeño break, volver a un pequeño break de seguir con las diapositivas, digo, y seguir agregando conceptos. Y vamos a volver a nuestro sistema de gestión de inventario. Aquí teníamos la ecuación fundamental, ¿ya? Y vamos a construir vamos a entender esta cadena de marco de tiempo discreto que está aquí en función del lenguaje que acabamos de articular. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestra nueva pantalla aquí. Clear all drawings, supongo. Sí, perfecto. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Supongamos números un poquito más simples. ¿Ya? Antes decíamos de que teníamos 10 unidades de stock crítico de computadores y 100 unidades de stock total. Aquí está el S chica, el S grande, S minúscula y S mayúscula. Ya, para hacerlo un poquito más manejable, hagamos un caso hiper simple. Ya, supongamos que yo vendo Ferraris, ¿ya? En Santiago. Ya, si vendo Ferraris en, no sé, el lugar más millonario del mundo, quizás puedo tener 100 Ferraris y la gente va a ir, los va a comprar, etc. ¿Ya? Pero imagínense que yo vendo Ferraris en Santiago, ¿ya? O imagínense mejor, no sé si conocen los autos Tesla, ¿ya? Yo vendo Teslas mejor, ¿ya? Tesla de los caros, ¿ya? Un Tesla de los caros vale $100.000, ¿ya? $100.000 o para arriba, ya de ahí para arriba. De los caros, la versión más barata que salió el Model 3 y el Model Y que viene en camino son más baratos, ¿ya? $40.000 creo que parte. Pero en fin, imagínense que yo vendo Tesla Model S y X, que son caros, $100.000. Entonces yo le vendo a algunas personas, no pretendo vender demasiado en Santiago, entonces mantengo un nivel de stock de 5 autos. ¿Ya? Es el nivel de stock que yo mantengo. Ok, y yo compro más autos una vez que llego a un stock de 0 o 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que S grande es igual a 5 y S chica es igual a 2. ¿Se entendió? Entonces, no sé para qué pregunto si esto es un video, pero se entiende. Entonces, lo que vamos a hacer, y aquí me estoy adelantando un poquito a la notación que usamos en cadenas de marco en tiempo discreto, decir de que vamos a poner en un grafo los estados y las transiciones entre estados. ¿Cuáles son los posibles estados? De nivel de stock al inicio de cada semana. ¿Ya? Yo podría tener 2 autos al inicio de una semana cualquiera, 3 autos al inicio de una semana cualquiera, 4 autos al inicio de una semana cualquiera y 5 autos al inicio de una semana cualquiera. ¿Ya? Podría tener 0 o 1 autos al principio, pero nunca más después. ¿Por qué? Porque yo siempre pido suficientes autos a mi proveedor para que yo llegue a un nivel de 5 autos. Entonces, a lo menos podría partir una semana con 2 autos. ¿Ya? Entonces, aquí están los posibles estados de mi proceso estocástico XN. ¿Ya? El nivel de stock al inicio de la semana N. ¿Ya? ¿Y cómo son las transiciones? Las transiciones son así. ¿Ya? Yo podría pasar de 5 autos a 4 autos. ¿Ya? ¿Podría pasar de 5 autos a 4 autos? Sí. ¿Cuál es la única forma de que yo pase de 5 autos al inicio de la semana N? Nuestro lunes a viernes. ¿Ya? Lunes, viernes. Aquí está el nivel de stock al inicio de la semana N. Y aquí está el nivel de stock al inicio de la semana N más 1. Entonces la pregunta es, ¿qué tendría que pasar con la demanda en la semana N para que
yo parta con 5 autos la semana N y parta la semana N más 1 con 4 autos. Bueno, es evidente, no tenemos que mirar la ecuación, que está ahí, ya, se ve no sé si se ve en pantalla, se ve solamente el whiteboard precio. Pero recordemos que la ecuación era que xn más 1 es igual a xn menos tn, o si eso es mayor o igual a S chica, ¿ya? Y es S si no, ¿ya? En el otro caso. Es la ecuación que tenemos en la diapositiva, ustedes la pueden ver en la diapositiva, ¿ya? Entonces, xn menos dn, siempre que xn menos dn sea mayor o igual que S chica, en este caso 2, o S grande en cualquier otro caso, ¿ya? Ustedes lo tienen en la diapositiva. Y por favor, estos dibujos feos que yo voy haciendo aquí, ustedes háganlos bonitos en un cuaderno, ¿ya? O mejor aún en látex, ¿ya? Entonces, la única forma de que yo pase de partir una semana con 5 unidades de stock a partir la próxima semana con 4 unidades de stock es que haya una demanda de una unidad. Entonces, la única forma de que ocurra esto es la probabilidad de que la demanda en la semana sea 1, ¿ya? Después, si parto con 5 unidades de stock, ¿es posible partir la próxima semana con 3 unidades de stock? Por supuesto, basta con, esto era de esta fecha, basta con que la demanda sea 2 unidades de stock, ¿ya? ¿Es posible partir con 2 unidades de stock la próxima semana? Sí. Si la demanda es 3 unidades de stock, yo voy a partir la próxima semana con 2 unidades de stock. Pregunta, ¿es posible que si parto una semana con 5 Teslas, yo parta la próxima semana con 5 Teslas? Y hay dos posibles formas. Una forma es la probabilidad de que la demanda sea 0. Si hay 0 demanda, bueno, partirían 5 Teslas, ahora sí tengo 5 Teslas. Pero la otra forma es que la demanda sea muy grande, de que la demanda sea mayor o igual a 4. ¿Por qué? ¿Por qué 4? Porque si la demanda es 4, ¿qué es lo que va a pasar? Yo partí con 5 unidades de stock, la demanda fue 4, ¿cuánto stock tengo aquí? Al final de la semana, bueno, tengo un Tesla. Pero cuando tengo un Tesla, yo estoy debajo del nivel de stock crítico de 2 unidades, y voy a pedir 4 unidades para partir la próxima semana con 5 Teslas. Por lo tanto, si la demanda es 4, yo la próxima semana voy a volver a partir con 5 Teslas, ¿ya? Y si la demanda es 5, bueno, voy a pedir 0 Teslas al final de la semana, y con mayor razón voy a partir la próxima semana con 5 Teslas, porque voy a hacer un pedido de 5 Teslas, ¿ya? Y si la demanda es 7, bueno, si la demanda es 7, yo voy a tener 5 unidades vendidas y 2 unidades de demanda perdida. Voy a terminar la semana con 0 unidades de stock y voy a pedir 5 Teslas y de nuevo voy a partir con 5 Teslas. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me lo saco? ¿Se entiende? Entonces, hay dos formas posibles en que yo, partiendo con 5 Teslas, parta con 5 Teslas de nuevo la próxima semana. Es que la demanda fue 0 o que la demanda fue 4 o más, ¿ya? Pero ahora viene lo siguiente, lo que analizamos fue todas las posibles salidas del estado 5. Y pregunta, ¿cuánto suman las flechas que salen del estado 5? ¿Ya? Vamos a tener básicamente ¿cuánto suman estas flechas? Probabilidad de que D sea 0, más probabilidad de que D sea 1, más probabilidad de que D sea 2, más probabilidad de que D sea 3, más probabilidad de que D sea mayor o igual a 4. Es decir, la suma de las flechas es la probabilidad de que D sea mayor o igual a 0. ¿Y cuál es la probabilidad de que D sea mayor o igual a 0? Bueno, es demanda. ¿Ya? La demanda no puede ser negativa. Entonces, lo que suman las flechas que salen de 5, suman todas estas flechas, suman 1. ¿Ya? Y eso es lo que hablábamos de que la suma de los P y J es igual a 1. Entonces, ¿cuáles son los P y J aquí? ¿Ya? ¿Cuáles son los P y J? Por ejemplo, este P de 5 a 2 es el P52. P52 es igual a la probabilidad de que la demanda sea 3. Después, este de aquí, otro color, este de aquí es el P53.
P53 es la probabilidad de que D sea igual a 2, la probabilidad de que la demanda sea 2. P54 es la probabilidad de que la demanda sea 1. Y P55 es la probabilidad de que la demanda sea 0, más la probabilidad de que la demanda sea mayor o igual a 4. Entonces, fíjense cómo los estados posibles para este sistema de gestión de inventario son 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y básicamente las transiciones posibles y sus probabilidades son que puedo ir de 5, puedo ir a 4, 3, 2, ¿ya? Y ahora viene la siguiente. Yo también podría ir en el fondo podría ir de 2 a 2, ¿ya? ¿Es posible ir de 2 a 3? Este lo planteo como pregunta. Si yo parto una semana con 2 unidades de stock, ¿es posible que yo parta la próxima semana con 3 unidades de stock? Y la respuesta es que es absolutamente imposible, ¿ya? Si es que subo, solamente subo al tope, porque recordemos que nuestra definición de cómo funciona este sistema de gestión de inventario es que yo pido suficientes unidades para partir la próxima semana con S grande, S mayúscula, unidades de stock. Por lo tanto, esto es imposible, ¿ya? Ir de 2 a 3. Pero sí puedo ir de 2 a 5, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo vaya de 2 a 2? Es la probabilidad de que la demanda sea 0. Es la única forma de partir una semana con 2 unidades de stock y partir la próxima semana con 5. Perdón, es la única forma de que si yo partí con 2 unidades de stock, que es justo el nivel de stock crítico donde no pido, ¿ya? Entonces, la única forma que la próxima semana yo parta con el mismo nivel de stock es que la demanda sea 0. No hay en ningún momento me veo obligado a pedir más. Cualquier demanda más grande, cualquier demanda de 1 o más, probabilidad de que dé mayor o igual a 1, me manda inmediatamente 5. Por ejemplo, si piden 17 unidades de stock, bueno, vendí 2 y me quedé y fueron 15 unidades de demanda perdida, y terminé la semana con 0 unidades de stock, partí la próxima semana con 5 unidades de stock. Después de 3, yo puedo pasar a 2, con otro color para que se vea. De 3 yo puedo pasar a 2, puedo pasar a 3, puedo pasar a 5. De 4 yo puedo pasar a 2, puedo pasar a 3, o puedo pasar a 4, puedo pasar a 5. Y esas son todas las posibles transiciones en este sistema. Entonces ahora viene algo súper interesante. Ya voy a borrar todo esto que está aquí. Ustedes, por favor, tienen esto en su cuaderno. ¿Ya? Ahora viene algo súper interesante. Porque dijimos que, no, teníamos 2, 3, 4, 5, y hay hicimos varias flechas. Entonces, primer punto aquí, los estados los dibujamos, construimos un grafo donde los estados son los nodos, esto se llama nodos del grafo, ¿ya? Y las flechas, ¿ya? Y las flechas son las probabilidades de transición, ¿ya? Pero ahora tenemos una cosa, ¿qué significa P22? P22 es la probabilidad de que xn más 1 sea igual a 2, dado que xn es igual a 2. Es la probabilidad de que si yo partí con 2 unidades de stock una semana, yo parta con 2 unidades de stock la próxima semana. Eso para el caso del sistema de gestión de inventario. De forma más general es simplemente esto, ¿ya? Entonces, en este caso dijimos que la única forma de que ocurra eso es la probabilidad de que la demanda sea 0. ¿Ya? Entonces, yo te digo, mira, la demanda es uniforme entre 0 y 9. ¿Ya? Estoy inventando cualquier caso. ¿Ya? Entonces, esto sería un décimo. ¿Ya? Uniforme discreta entre 0 y 9. Entonces, la probabilidad de que la demanda sea 0 es un décimo, la probabilidad de que la demanda sea 1 es un décimo, la probabilidad de que la demanda sea 9 es un décimo. ¿Ya? Entonces, esto es un décimo, es un caso especial. De forma más general, simplemente la probabilidad de que la demanda sea 0. De su n. ¿Ya? Lo puedo poner sin la n. ¿Ya? Pero también hay la transición de 2 a 5. Y esto es simplemente la probabilidad de que la demanda sea mayor o igual a 1. Y el P23 es igual al P24, es igual a 0. Entonces, cuando la demanda es 0, cuando la probabilidad es 0, no ponemos esa flecha, no decimos que esa flecha tiene un peso de 0. Y es más limpio el grafo y muestra más información, ¿ya? Entonces, noten cómo ahora viene la subpregunta.
¿Cuánto suman los P2J? Sumados desde J igual 2 hasta 5, suman 1. ¿Ya? Entonces, si se fijan, lo que dijimos antes es que la suma de todas las filas de esta matriz tiene que ser 1. ¿Ya? Entonces, de nuevo voy a borrar, por favor, ustedes guardan esto en su cuaderno. ¿Ya? Entonces ahora tenemos un P de 2 a 2, que era la probabilidad de que la demanda sea 0, P de 2 a 3, que era 0, P de 2 a 4, que era 0, y P de 2 a 5, que era la probabilidad de que la demanda sea mayor o igual a 1. Sorry por ese. Poner eso tan al límite. Ahora yo voy a decir, ¿cuál es la probabilidad de ir de 3 a 2? Bueno, de 3 a 2 tiene que ser la demanda, tiene que ser 1. ¿Y cuál es la probabilidad de ir de 3 a 3? La demanda tiene que ser 0. ¿Y cuál es la probabilidad de ir de 3 a 4? No hay forma. ¿Cuál es la probabilidad de ir de 3 a 5? Tiene que ser la probabilidad de que la demanda sea mayor o igual a 2. Probabilidad de 4 a 2 igual a la probabilidad de que la demanda sea 2. Probabilidad de ir de 4 a 3, probabilidad de que la demanda sea 1. Probabilidad de ir de 4 a 4, probabilidad de que la demanda sea 0. Perdón. ¿Ya? Probabilidad de 4 a 5, igual a probabilidad de que la demanda sea mayor o igual a 3. Y todas estas filas suman 1. Probabilidades de 5 a 2, probabilidad de que la demanda sea 3. Probabilidades de 5 a 3, igual a probabilidad de que la demanda sea 2. Probabilidades de 5 a 4, igual a probabilidad de que la demanda sea 1. Probabilidades de 5 a 5, lo escribimos antes, pero era la suma de la demanda sea 0, más la probabilidad de que la demanda sea mayor o igual a 4. Noten cómo estos de aquí suman 1. Ups, estoy moviendo bien. Estos de aquí suman 1. Estos de aquí suman 1. Y estos de acá suman 1. ¿Ya? Entonces, lo que acabo de hacer es construir la matriz. ¿Ya? Si se fijan, esto está formando una matriz, que es una matriz P. ¿Ya? Que es donde aquí tenemos 2, 3, 4, 5, que son los estados del sistema. 2, 3, 4, 5. Y tenemos un elemento que es, no es un 0, ya, esto es un elemento que es S. 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 Cuento corto, de nuevo, por favor, ustedes anoten esto más lindo. Cuento corto, nuestro grafo era este. Ya, había un montón de flechas aquí. Ya, por ejemplo, esta. Bueno, hagamos todas las flechas. Ya, esta y esta. Esas son todas las flechas. ¿Ya? De cada estado puedo subir solo a 5 y siempre puedo bajar, básicamente. Y luego tenemos una matriz, ¿ya? Que tiene las probabilidades de todas las posibles transiciones. ¿Ya? O sea, aquí, ¿qué es lo que va? La probabilidad de que si yo partí una semana con n unidades de stock, yo parta la próxima semana con n unidades de stock. Aquí 0, aquí 0, aquí probabilidad de que si yo partí con 2 unidades de stock, de mis Teslas Model S, yo parto la próxima semana con 5 Teslas. ¿Ya? Probabilidad de que si yo partí con 5 unidades de stock, parto la próxima semana con 2 unidades de stock. Probabilidad de que si yo partí una semana con 5 unidades de stock, parto la próxima semana con 5 unidades de stock. Entonces lo que acabamos de construir es la matriz de probabilidad de transición para una cadena de marcos en tiempo discreto que modela el nivel de stock, ¿ya? Bajo una política de inventario SS, donde S chica es igual a 2 y S grande es igual a 5, ¿ya? Y esto es algo extremadamente valioso en la industria y extremadamente valioso en el mundo en general, ¿ya? El mundo, en gran medida, todo lo que es logística, en el fondo, ¿ya?
En particular, funciona bien por este tipo de modelos. Ya obviamente el modelo se puede complejizar un poquito más, hay un montón de software, cosas de ese tipo, que implementa modelos hipercomplejos de gestión de inventario. Pero este es el punto de partida. ¿Ya? Ok, entonces, déjenme volver a compartir la pantalla. ¿Compartir la pantalla? Sí, se ve la pantalla, sí. Entonces, básicamente, tenemos lo siguiente. En resumen hasta aquí, una cadena de Markov en tiempo discreto, ¿ya? Se representa a través de un conjunto de estados, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, ¿ya? O por ejemplo, página web, lo que sea, ¿ya? Donde puedo decir la página 1, la página 2, la página la página 1 millón, ¿ya? Pero un conjunto de estados, que es un conjunto contable en nuestro curso, ¿ya? Y un PIJ para cada estado I y cada estado J, donde I y J pueden ser el mismo, ¿ya? Por ejemplo, P22, como hicimos antes, ¿ya? Donde PIJ representa la probabilidad de estar en el estado J en una etapa, dado que en la etapa anterior yo estaba en el estado I. Eso representa PIJ. Entonces, nuestro sistema de gestión de inventario, que era P53. P53 era la probabilidad de pasar del estado 5 al estado 3, ¿ya? De una semana a la otra, básicamente, ¿ya? Entonces, en ese caso, P53 era la probabilidad de que la demanda fuera 2. Y si la demanda era un informe entre 0 y 9, eso es un décimo. Dependiendo de la distribución de la demanda, eso va a ser uno u otro número. Ok, entonces con eso construimos esta matriz, ya que es la que les acabo de mostrar para el sistema de gestión de inventario con S chica igual a 2 y S grande igual a 5, ¿ya? Y de forma más general podríamos construir esta matriz para cualquier otra cadena Markov en tiempo discreto. Entonces, en resumen, una cadena Markov en tiempo discreto se caracteriza a través de un conjunto posible de estados y una matriz de probabilidades de transición entre estados, ¿ya? Entonces, mi recomendación es ahora tratar de estudiar profundamente el sistema de gestión de inventario, entender bien esta ecuación que escribimos aquí, ¿ya? Que está ahí, y entender profundamente cómo llegamos a esa matriz de probabilidades de transición, ¿ya? Para ese sistema en particular, ¿ya? Eso es lo mejor que se puede hacer en este momento, ¿ya? Y ahora voy a ir un poquito más allá en este video, ¿ya? Entonces, probablemente sea mala idea ver este video de corrido. Mi sugerencia es ponerle pausa aquí y estudiar profundamente todo lo que acabamos de hablar, quizás dormir un poco entre medio, ¿ya? Y al otro día seguir viendo este video. Ya quizás eso es lo más razonable. Entonces ahí ustedes tienen que ir dosificando, entregarle suficiente información a sus cerebros de a poco, digamos, y estos videos podrían querer verlos en varias sesiones, ya no de una. Ya puede ser un poco productivo tratar de absorber demasiada información de una, ¿ya? Pero como ustedes pueden ponerle pausa a los videos, nosotros a veces hacemos videos un poco más largos para no perder el momentum, ¿ya? Y después ustedes pueden agarrar el video en algún punto y ir un poquito más adelante, ¿ya? Ok, ya, pero yo sí que hago una mini pausa, digamos, de todas maneras. A ver, espero que esto esté funcionando bien. Sí, aquí está. Ok, entonces podemos armar la matriz. ¿Ya? Pero ahora viene una pregunta súper interesante, ¿ya? La pregunta es la siguiente. Ya vuelvo a la slide. Ya, vuelvo a la slide al tiro. Entonces, la pregunta es básicamente, ¿qué pasa si yo te digo, mira, entendemos bien las transiciones de nuestro sistema de gestión de inventario, ya tenemos modelada nuestra cadena con tiempo discreto, o sea, sabemos los PIJ y todo eso, pero quiero hacer la siguiente pregunta. Quiero saber, si parto con 5 unidades de stock de los Teslas, ¿cuál es la probabilidad de que yo haga un pedido este mes, dentro de este mes?
Entonces, es la probabilidad de que en algún momento, dentro de este mes, el nivel de stock al final de la semana sea menos que 2 Teslas, porque es el momento en que yo hago pedido. ¿Ya? Pero este mes tiene 4 semanas. ¿Ya? Entonces, hay 4 transiciones en el fondo. O, claro, partiendo el inicio de la semana 1, ¿ya? Van a haber 3 transiciones en el fondo. ¿Ya? Una semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana. ¿Ya? O semana 0, semana 1, semana 2, semana 3, de una forma de ver. Entonces, van a haber 3 transiciones. Entonces, quiero entender, en el fondo, cuál es la probabilidad de que yo esté en un cierto estado en la semana 1, o sea, la próxima semana, que yo esté en un cierto estado en la semana 2, en 2 semanas, y que yo esté en un cierto estado en la semana 3, en 3 semanas. ¿Ya? Entonces, nuestro lenguaje o nuestra notación, si uno quiere, para esto es esto que está aquí. ¿Ya? ¿Qué representa este PIJ paréntesis N? Estamos como agregándole un tercer elemento aquí. ¿Ya? PIJ paréntesis N representa la probabilidad de que si yo partí en la semana I, perdón, si yo partí en el estado I, yo esté en el estado J N etapas después. ¿Ya? Eso es lo que representa PIJ paréntesis. Y como el proceso es estacionario, este M es completamente redundante en el fondo. ¿Ya? Lo ponemos ahí por claridad, ¿ya? Pero yo podría perfectamente poner M igual 0. ¿Ya? Entonces la probabilidad de que XN sea J, dado que X0 es igual a. ¿Ya? De forma más general lo ponemos como la probabilidad de que XM más N sea J, dado que en XM está. ¿Ya? Entonces aquí está lo que estamos diciendo, no es que se pueda interpretar, sino que es eso. ¿Ya? Más que se puede interpretar, es que es eso. ¿Ya? En particular, PIJ paréntesis 1 es simplemente el PIJ, ¿ya? Por definición, ¿ya? Porque ahí coincide con lo que hablamos antes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué representaría P55 paréntesis 3? P55 paréntesis 3 en el sistema de gestión de inventario. Sería la probabilidad de que si una semana yo tengo 5 unidades de stock al inicio de la semana, 3 semanas después yo parta de nuevo con 5 unidades de stock. ¿Qué representaría P52 paréntesis 3? Esta es la probabilidad de que una semana yo parto con 5 unidades de stock, dada esa información, la probabilidad de que 3 semanas después yo parta con 2 unidades de stock. Eso es lo que representa P52 paréntesis 3 para el sistema de gestión de inventario que acabamos de dibujar recién, para los Teslas. ¿Ya? ¿Ya? Y en particular hay una ecuación muy interesante que se cumple, ya que se puede demostrar que se cumple para estos PIJ paréntesis N, ¿ya? Que se llama ecuación de Chapman-Kolmogorov. ¿Ya? Y la ecuación es la que está aquí. ¿Ya? PIJ paréntesis N más M es igual a la suma sobre todos los posibles K de PIK paréntesis N por PKJ paréntesis M. Por ejemplo, para nuestro sistema de gestión de inventario, ¿ya? Yo te podría decir, mira, para ir del estado I al estado J en, inventemos, 2 más 3 etapas, en 5 etapas. Tú podrías ir del estado I al estado K en 2 etapas, y luego del estado K al estado J en 3 etapas. Pero tienes que incluir ese posible camino, todos los posibles caminos, todos los posibles K de transición. ¿Ya? Entonces, todos los posibles estados. ¿Ya? ¿Cómo se demuestra matemáticamente esto? ¿Ya? Entonces, recordemos que PIJ, como ven, la demostración es bastante rápida. ¿Ya? Son pocos pasos. PIJ de paréntesis M más N es igual, por definición, a la probabilidad de que XM más N sea igual a J, dado que X0 es igual a Y, por definición. ¿Ya? Ahora lo que podemos hacer es, en el fondo, aplicar probabilidades totales, ¿ya? Buscando la probabilidad de que XN sea igual a K para cuál posible K. ¿Ya? En el fondo lo que está aquí es que condicionamos sobre... básicamente condicionamos sobre xn igual a k. ¿Ya? Entonces lo que está aquí no es más que la aplicación de la definición de probabilidad condicional, ¿ya? El hecho de que esto por esto es igual a esto. ¿Ya? Pero en resumen, esto que está aquí
lo que hacemos es condicionar, vamos a pasar directo para acá si uno quiere, ¿ya? Condicionar puede ser más intuitivo verlo así o así, ¿ya? Pero ¿qué significa condicionar en xn? Significa pasar directo para acá, significa decir probabilidad de que n es igual a j, dado que xn es igual a k, por la probabilidad de que xn es igual a k, dado que tenemos que mantener aquí la información que ya teníamos, que era este, dado que x0 es igual a i, ¿ya? Y esto para cualquier posible k, ¿ya? Pero una vez que está escrito así, uno puede ver simplemente que esto de aquí es p y k, paréntesis n, y esto de acá, pregunta, ¿por qué es irrelevante esto que está aquí? Y lo podemos sacar. ¿Por qué es irrelevante este x0 es igual a i? Porque ya tenemos la información de que xn es igual a k. Y como el proceso es markoviano, como esto es una cadena Markov en tiempo discreto, en un proceso markoviano, la información pasada es irrelevante. Solamente la información más reciente la que me importa. Por lo tanto, puedo botar esto de aquí, ¿y qué me queda acá? Me queda la probabilidad, en el fondo me queda P, paréntesis, PKJ, paréntesis M. Entonces, esto que está aquí es PKJ, paréntesis M, y esto que está acá es P y K, paréntesis N. ¿Ya? Y la suma viene de ¿qué? Condicionamos sobre XN. ¿Ya? Esa es la demostración absolutamente formal de la ecuación de Chapman-Kolmogorov. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, de nuevo, estos P y J paréntesis N los puedo poner en una matriz. ¿Ya? Y la matriz, y ahora vamos a decir que la matriz P paréntesis N es la matriz de transición en N etapas que contiene todos los P y J paréntesis N. O sea, el elemento IJ de la matriz P paréntesis N es P y J paréntesis N. ¿Ya? Entonces ahora yo podría decirte que para el sistema de gestión de inventarios, que representa P paréntesis 2, por ejemplo. Que representa P22 paréntesis 2. Representa la probabilidad de que si yo partí con 2 Teslas una semana, yo parta la semana subsiguiente, o sea, 2 semanas después, con 2 Teslas. ¿Ya? Vamos a hablar lo mismo, P23, paréntesis 2, P24, paréntesis 2, P25, paréntesis 2, y ahí armamos la primera fila de la matriz P, paréntesis 2, para el sistema de gestión de inventario. ¿Ya? Pero ahora viene algo interesante, y la pregunta es, ¿ya? Y de nuevo, reitero, hay que entender bien todo lo que hemos hablado hasta ahora para poder plantearse la pregunta que voy a hacer ahora. ¿Ya? Entonces, por favor, no escuchen simplemente la respuesta, sino que traten de cuestionarse profundamente esto, y este es uno de los momentos para ponerle pausa al video y pensar profundamente en esto y tratar de resolverlo ustedes. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cómo se relaciona la matriz P paréntesis N con la matriz P? ¿Ya? Repito, ¿habrá alguna forma de conseguir la matriz P paréntesis N a partir de la matriz P? ¿Ya? Esa es la pregunta que formulo. ¿Ya? Entonces, viene algo súper interesante, porque tenemos que mirar esta ecuación. ¿Ya? Entonces, voy a volver a pasar a la pizarra. ¿Ya? Entonces, la ecuación de Chapman-Kolmogorov básicamente nos dice lo siguiente. P y J en N más M etapas es súper general. ¿Ya? N puede ser 2 y M puede ser 3, o N puede ser 1 y M puede ser 4, o N puede ser 27 y M 28. Ya, lo mismo. Es la suma sobre todos los posibles K de P y K en N etapas multiplicado por P, K, J en M etapas. Este es un M. ¿Ya? En particular, P y J, paréntesis 2, lo que me dice esta ecuación, que es la suma sobre K de P y K, paréntesis 1, por P, K, J, paréntesis 1. ¿Por qué no escribo paréntesis 1? Porque P y J, paréntesis 1, es P y J, ¿ya? Que es lo que hablábamos antes. ¿Ya? Entonces, ese es un caso particular, ¿cierto? Esto implica esto, que fue una simple elección de N y M. ¿Ya? Pero aquí me dio algo súper interesante, ¿ya? Porque si se fijan, esto que está aquí es igual a la fila I
de P multiplicado en el sentido de dot product, ¿ya? En el sentido de producto punto, ¿ya? O sea, otra forma de verlo es que esto es la fila I de P, ¿ya? Tratando de pensar cuál es la forma más fácil. Bueno, no importa. Producto punto, dot product, por la columna. Creo que no sé, columna J de P. ¿Se fijan? Esto recorre todos los... Pero lo escribí al revés, ¿no? No, está bien. Si se fijan este P y K, cuando recorro todos los K, básicamente la fila I de P. PI1, PI2, PI3, PI4, PI5, PI6, ta, 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 ta. Son todos los elementos de la fila I de P. Después aquí, cuando recorro K, tengo P1J, P2J, P3J, P4J, ta, 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 ta. Son todos los elementos de la columna J de P. Si yo te digo que la matriz P es este cuadradito, lo que tomamos fue la fila I, tomamos la columna J. ¿Se fijan? Y al multiplicar esta fila por esta columna, yo conseguí el elemento IJ, ¿ya? De la matriz P paréntesis 2. ¿Ya? Perdón. Entonces, la pregunta básicamente es, ¿qué relación tiene P con la matriz P paréntesis 2? Porque recordemos que la matriz P paréntesis 2 es igual a una matriz donde el elemento IJ es PIJ paréntesis 2. Y ahora estamos diciendo que esta matriz, en esta matriz P paréntesis 2, este elemento es básicamente la fila I de la matriz P por la columna J de la matriz P. Ahora si yo te digo, mira, hay una matriz A que es igual a B por C. ¿Qué me quiere decir? ¿Cuál es el elemento IJ de la matriz A? ¿Cuál es el elemento IJ de la matriz A? El elemento IJ de la matriz A, para todos aquellos que saben multiplicar por matrices, esto lo digo de forma sarcástica, porque todos tienen que saber multiplicar matrices, ¿ya? En la vida, ¿ya? Al menos si estudias ingeniería, es la fila I de B, y ahí lo digo de forma sarcástica porque me han preguntado en pruebas, profesor, ¿cómo se multiplican matrices? Y no me parece bien, ya tienen que saberlo, ¿ya? Por la columna J de C. Entonces, ¿qué nos muestra esto? ¿Qué tiene que ver este ABC con lo que estábamos tratando de entender entre P y paréntesis 2? Básicamente P y paréntesis 2 es igual a P por P. Porque el elemento IJ de P paréntesis 2 era la fila I de P por la columna J de P. ¿Ya? Entonces, si ustedes reemplazan ahora A y P paréntesis 2, ¿cuál es el B y cuál es el C que necesito? Bueno, necesito AP en B y necesito AP de nuevo en C. ¿Ya? Entonces acabamos de demostrar matemáticamente, con toda formalidad, aplicando, ustedes no parecen no esto, aplicando la ecuación de Chapman-Kolmogorov, el hecho de que P paréntesis 2 es igual a P por P. ¿Ya? Entonces volvamos a mi screen, ¿ya? Volvamos a mi pantalla, se ve, ¿no? Sí. Volvemos a mi pantalla. Y simplemente poniendo n igual 1 y m igual 1, demostramos que P paréntesis 2 es igual a P por P. Pero ahora aquí viene algo interesante, porque en realidad le puedo mostrar de forma general, puedo mostrar que P paréntesis n es igual a P elevado a n. ¿Ya? Y básicamente lo que tengo que hacer es poner ahora n igual 2 y m igual 1. Y demuestro que P paréntesis 3 es P paréntesis 2 por P. Luego puedo demostrar de que P4, y en el fondo por inducción, yo puedo demostrar que P paréntesis n es P elevado a n. ¿Ya? Y básicamente fue una ecuación iterativa. Aquí está el P paréntesis 2, ¿ya? Y claro, y en el fondo la ecuación de Chapman-Kolmogorov escrita como matrices, en realidad no es más que esto. ¿Ya? Esa en el fondo es la ecuación de Chapman-Kolmogorov escrita como matriz. P paréntesis n más m es igual a P paréntesis n por P paréntesis n.
¿Ya? Y aplicando iterativamente esto, demostramos como cosa particular esto que está aquí arriba, que es muy, muy importante. ¿Ya? Ahí está el concepto. ¿Ok? Así que quiero ver si es que sigo con esto o no. Ya, probablemente voy a llegar hasta aquí. ¿Ya? Ya, entonces repito, si están un poquito cansados, este es el momento de ponerle pausa y irse a tratar de quizá hacer deporte o hacer otra cosa, ya, que los desconcentre, para después volver con una mente fresca a lo que viene, ¿ya? Así que por ningún motivo vean todo este video entero y traten de absorberlo todo de una, ya sería una locura, al menos para un cerebro como el mío, ¿ya? Entonces ahí está nuestro PIJ paréntesis N, nuevo concepto de nuestro P paréntesis N, ¿ya? Ahora viene el siguiente concepto, que es el concepto de este F paréntesis 0 que está aquí, ¿ya? Entonces, este F paréntesis 0 le vamos a llamar la distribución inicial del proceso, ¿ya? Entonces, básicamente vamos a decir de que F paréntesis 0, ya por ejemplo, si esto fuera tu sistema de Teslas, ya te voy a decir, mira, queremos analizar, no queremos analizar el 2020, queremos analizar el 2021, las 50, 54 semanas o lo que sea del 2021 para nuestro sistema de gestión de inventario de Teslas. Bueno, ahí el estado 2, 3, 4, 5, son 4 posibles estados, ¿ya? Y yo te digo, mira, en realidad no tenemos muy claro en qué estado vamos a partir el 2021, así que vamos a decir que con un cuarto de probabilidad vamos a partir con 2 Teslas, con un cuarto de probabilidad vamos a partir con 3, con un cuarto de probabilidad con 4 y con un cuarto de probabilidad con 5. Y eso va a representar la distribución de tu X0, de tu punto de partida del proceso estocástico en el 2021. ¿Ya? Entonces esto un poquito representa esa distribución inicial del proceso estocástico. ¿Ya? Muchas veces yo te voy a decir, el proceso estocástico parte con 5 Tesla, parte en tal estado. Bueno, eso es un caso particular de esto, donde la probabilidad de que X0 sea igual a 5 es igual a 1, ¿ya? Y todas las otras son 0. En este caso, la notación que está usando esto es que asume de que hay un estado 0, un estado 1, un estado R. ¿Ya? Pero en realidad esto podría ser cualquier colección de estados, 2, 3, 4, 5, o podría ser incluso desde 0, 1, 2, 3, 4, hasta infinito. Es un vector infinito. ¿Ok? Entonces el F paréntesis 0 representa la distribución inicial del proceso estocástico. ¿Ya? Ok. Entonces, de nuevo, para el Tesla, déjeme dibujar aquí nomás ahora. Para el caso de nuestro Tesla, este F0, como te decía, podría ser, por ejemplo, algo así. 0 igual a un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, ya los 4, donde esté el estado 2, 3, 4, 5. Uf, ya, hay que escribir aquí nunca más porque no se entiende nada, pero se entendió la idea. Ya ustedes lo pueden dibujar en su grupicado, déjenme hacerlo. Es 0, es que no voy a escribir tanto. Yo te digo, estos son estos lugares, ya, yo te digo un cuarto, qué horror más grande. Un cuarto, un cuarto, un cuarto. Eso significa que tú no sabes cuál es tu nivel de stock en la semana 0 y solamente sabes que puede ser 2 o 3 o 4 o 5 con la probabilidad un cuarto. Es lo que llamamos distribución inicial. ¿Ya? Ok, entonces volvamos a mí. Y de la misma forma podemos definir F paréntesis N, que en el fondo es el que realmente nos interesa y para el cual necesitamos el F paréntesis 0. Entonces, F paréntesis N es la distribución del proceso estocástico en la etapa N. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué es lo que contiene? ¿Cuál es el FI paréntesis N? FI paréntesis N es la probabilidad de que XN sea igual a X. ¿Ya? Entonces, F paréntesis N contiene la probabilidad de que en la etapa N estemos en el estado 0, en el estado 1, en el estado 2 o en cualquier otro estado. ¿Ya? Y ahora viene lo interesante. ¿Cuál es la relación entre F paréntesis N y F paréntesis 0? ¿Ya? Entonces, analicemos esto un poquito. ¿Ya? Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que XN sea igual a J?
la probabilidad de que xn sea igual a j podemos condicionar sobre x0, ¿ya? Entonces la probabilidad de que xn sea j sea suma sobre todos los posibles y me queda la probabilidad de que xn sea igual a j, dado que x0 es igual a y, por la probabilidad de que x0 sea igual a y. ¿Ya? La probabilidad de que x0 es igual a y es fi paréntesis 0. Y la probabilidad de que xn sea igual a j, dado que x0 es igual a y, es pij paréntesis n, por definición. Lo que hicimos aquí fue condicionar sobre x0. ¿Ya? Condicionar sobre x0. Y ahora viene algo interesante, porque si se fijan aquí, ¿esto qué es? Esto es, ¿qué estamos sumando? Estamos sumando todos los elementos de la columna j de la matriz P paréntesis n. Si yo digo P y j paréntesis n, donde varío todos los posibles y, es P1, J, P2, J, P3, J, P4, J, todos con paréntesis n. En el fondo es la columna j de la matriz P. ¿Ya? Por lo tanto, una forma de escribir matricialmente esto, a mí me gusta más escribirlo de esta forma. ¿Ya? Así que voy a share whiteboard. Me gusta más escribirlo de esta forma. Me gusta más escribirlo así. Y yo te digo f paréntesis n transpuesto es p elevado a n por f paréntesis 0 transpuesto. ¿Lo hice bien o no? A ver si lo hice bien. No, lo hice mal. Lo hice mal, olvídense, lo escribí así. Fn transpuesto, ¿ya? Igual a f paréntesis 0 transpuesto p elevado a n. ¿Ya? A ver si lo hice bien, déjenme revisar. Sí, ahí lo hice bien. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente la forma de escribir matricialmente, ¿ya? Lo que tenemos aquí, ¿ya? Esta igualdad que apareció aquí, ¿ya? Y esto que está aquí, lo mismo que escribí yo en la pizarrita, pero transpuesto, ¿ya? Me gusta más como lo escribí yo, ¿ya? Y lo voy a cambiar en la diapositiva. Adelante. Entonces aquí está la proposición. Si esto es xn, son una cadena marcada en tiempo discreto, ¿ya? Entonces, f paréntesis n transpuesto, aquí está escrito como lo escribí en la pizarra, ¿ya? F paréntesis n transpuesto es igual a f paréntesis 0 transpuesto por p. Entonces, si yo conozco la distribución inicial del proceso estocástico, por ejemplo, si yo te digo, mira, tú partes con 5 unidades de stock, ahora yo te puedo decir cuál es la probabilidad de que 200 semanas después tú partas con 5 unidades de stock, tú partas con 3 unidades de stock, con 4 unidades de stock o con 2 unidades de stock. ¿Ya? Entonces, para el mismo sistema que modelamos antes con los Teslas, tú tenías la matriz P, la puedes elevar a 100, ¿ya? Y te va a entregar la probabilidad de que la semana 100 partas con 5 unidades de stock, 4 unidades de stock, 3 unidades de stock, 2 unidades de stock. ¿Por qué nos interesa esto? Porque puede ser muy agradable estar en algunos estados y muy desagradable estar en otros estados. Por ejemplo, es muy caro estar en un estado muy grande porque significa que tengo un costo de inventario muy alto. Y es muy caro estar en un estado muy pequeño porque significa que hay un riesgo de enfrentar demanda perdida, ¿ya? Y dependiendo de la estructura de costos, queremos balancear estos distintos riesgos. Por lo tanto, este análisis que ya acabamos de hacer nos sirve enormemente, por ejemplo, para obtener insights del negocio, ya insights de negocio, insights es una palabra que uso harto, que es como entendimiento o algo así, pero no hay una traducción que yo conozca de uno a uno. Ya, así que por eso uso la palabra insight. Entonces, insights de cómo funciona un sistema de gestión de inventario y de qué podrían ser buenas decisiones respecto a su manejo y configuración. ¿Ya? Así que vamos a cerrar este video con este ejemplo que está aquí. ¿Ya? Y lo voy a hacer más o menos rápido, pero ustedes háganlo con absoluto detalle. ¿Ya? Entonces, primera pregunta. Entonces, vamos a tener una matriz, perdón, una cadena de Markov en tiempo discreto, ¿ya? Con matriz de probabilidades de transición P y estados 1, 2, 3. Entonces aquí está el estado 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí están los I y aquí están los J. Fila I, columna J.
¿Ya? Si en alguna etapa me encuentro en el estado 1, ¿qué tan probable es que en la próxima etapa me encuentre en el estado 3? Bueno, eso es P13. P13 es P11, P11, P1, estoy buscando P13. P11, P12, P13. La respuesta a la pregunta 1 es 0,5. ¿Ya? Sugerencia de nuevo, por favor pónganle pausa al video, hagan el grafo asociado a esta cadena de marco en tiempo discreto y traten de responder las preguntas. ¿Ya? Acabo de responder la pregunta 1, pero esa era fácil. ¿Ya? Segunda pregunta, ¿cuál es la probabilidad de ir del estado 2 al estado 3 en 3 etapas? Entonces, busco el P23, ¿ya? P23, pero no en la matriz P, sino que en qué matriz? En la matriz de transición en 3 etapas, en el P paréntesis 3. Pero P paréntesis 3 es igual a P por P por P. Entonces tengo que multiplicar esta matriz por sí misma 3 veces y buscar el elemento 2,3. Ahí está la matriz P paréntesis 3 y el valor que me da es 0,49. Ahí está la respuesta. ¿Ya? Calcule la matriz de probabilidades de transición en 2 etapas, bueno, simplemente para abreviar la matriz de transición en 2 etapas. Bueno, es P por P. ¿Ya? Esto uno puede calcularlo. Básicamente, multiplicar esa matriz por sí misma y calcularla. Y pregunta 4, suponga que en la etapa n igual 0, la probabilidad de estar en el estado 1 es 0,5, de estar en el estado 2 es 0,4 y de estar en el estado 3 es 0,1. ¿Y lo que nos dio eso? Nos dio el F paréntesis 0. F paréntesis 0, elemento 1, 0,5. F paréntesis 0, elemento 2, 0,4. F paréntesis 0, elemento 3, 0,1. ¿Cuál es la probabilidad de que la etapa n igual 2 esté en el estado 2? Entonces me están pidiendo calcular el F paréntesis 2 y mirar el elemento 2. ¿Ya? ¿Cómo calculo el F paréntesis 2 a partir del F paréntesis 0? Bueno, F paréntesis 2 transpuesto es igual a F paréntesis 0 transpuesto por P elevado a 2. ¿Ya? Entonces podemos hacer eso. Y luego tengo que eliminar el elemento estar en el estado 2. Entonces voy a tener que calcular este vector y mirar el segundo elemento. Y esa es la respuesta. ¿Ok? Así que, último concepto, que es esta representación gráfica, y lo que decíamos es que construimos estos grafos, pero supongo que quedó claro con el ejemplo de los inventarios de Teslas, ¿ya? De los Teslas. Entonces, de nuevo, la idea es que si esta es mi matriz, básicamente tengo el estado 1, estado 2, estado 3, luego tengo transiciones. Del estado 1 al estado 1, el P11 es este que está aquí, después está el P12, que es 0,3, el P13, que es 0,5, después está el P2 a 1, que es 0,1, no hay flecha de 2 a 2, porque la probabilidad es 0, por lo tanto no dibujamos ese arco. Sí hay flecha de 2 a 3, porque la probabilidad es 0,9. ¿Ya? Después de 3 a 1, 0,55, de 3 a 2 no hay flecha, porque la probabilidad es 0, 0, y de 3 a 3 la probabilidad es 0,45, hay flecha. Entonces, en resumen, lo que hacemos es que dibujamos un grafo para representar una cadena de marco en tiempo discreto. Es una forma de ver visualmente los estados y todas las probabilidades de transición en una etapa. ¿Ya? Entonces, los nodos son, estos circulitos tienen aquí adentro el nombre del estado, y las flechas son la probabilidad de transición de un estado, y le ponemos la probabilidad al lado de la flecha para que quede claro. Y ahí está la notación gráfica o representación gráfica de una cadena de Markov en tiempo discreto. ¿Ya? Así que bien, con eso cierro este primer video del capítulo. La Paula va a seguir con un siguiente video desde aquí en adelante, probablemente con un pequeño repaso de todo lo que acabo de hablar, que en general, estadísticamente para mis alumnos en este curso, todo lo que acabo de hablar no es fácil de absorber profundamente, ¿ya? Así que la recomendación es estudiarlo en profundidad, cuestionarse las cosas, hacer un montón de ejercicio. ¿Ya? Y por supuesto, no ver estos videos de una y pretender entender todo, sino que ir de a poquito cuestionándose las cosas y estudiando. Ya, así que súper resumido, tenemos que hablar con tiempo discreto, discutimos PageRank, discutimos gestión de inventario y el mecanismo SS de gestión de inventario, ya así se llama, en inglés se llama SS Policy, SS Inventory Management Policy. ¿Ya?
Propiedades, propiedad markoviana, propiedad estacionaria, ya definición de una cadena de Markov en tiempo discreto, básicamente un proceso estocástico en tiempo discreto que cumple con estas propiedades. PIJ para las transiciones, los podemos poner en una matriz, hacemos cosas interesantes con la matriz, podemos calcular PIJ paréntesis n, la matriz de los PIJ paréntesis n, como P elevado a n, maravilloso, ya un poquito de álgebra de matriz entrando a jugar un rol aquí, ecuación de Chapman-Kolmogorov, condicionamos sobre el xn, ya, el f paréntesis 0 y se relaciona con el f paréntesis n a través de multiplicar esa multiplicación que está ahí abajo, que es f paréntesis n transpuesto, es f paréntesis 0 transpuesto por p elevado a n, y luego hicimos este pequeño ejercicio y tenemos una representación gráfica de cadena. Eso, ya, que estén muy bien, los dejo hasta aquí, cuídense mucho y nos vemos prontamente. ¿Ok? Chao, chao.